Perdón. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo de lógica de los derechos fundamentales. Estoy pensando porque, bueno, vamos a tener una sesión en donde voy a conjuntar dos cosas: la fundamentación lógica y la crítica a la fundamentación lógica. Y algunas propuestas, ¿no?, que digamos permiten hacer una crítica y permiten entender que no hay una sola lógica cuando hablamos de derechos, ni siquiera cuando hablamos de universalidad. Voy a compartir la presentación que ahorita estaba buscando y según yo tenía, y sí tengo. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? Primero, vámonos a comparar y contrastar algunas de las cosas, algunos de los aspectos que hemos visto con relación a la racionalidad o la razón. La fundamentación lógica de las cosas, ¿no? Es distinto conceptualmente hablar de la fundamentación lógica que de la fundamentación, perdón, ontológica, ¿no? La fundamentación de la fundamentación lógica hace referencia a las premisas que permiten que una cosa tenga una base lógica, es decir, una base de premisas que puedan llegar a conclusiones con un cierto grado de certeza, con un cierto grado de universalidad. Parece contraintuitivo decir un cierto grado de universalidad porque la universalidad es universal, no es un cierto grado de. Esa es una de las problemáticas que vamos a ver más adelante, pero primero hablemos de los fundamentos lógicos, de los que se puede seguir algunos de los fundamentos ontológicos, es decir, de los fundamentos de ser, que no necesariamente en esos fundamentos de ser vamos a encontrar siempre explicaciones necesariamente lógicas, ¿no? Es decir, cuando en las corrientes filosóficas hablamos del logos y la ontología puede ser previa a la experiencia de conocer, digamos, ¿no? De manera tal que la fundamentación lógica es una forma de tratar de darle una explicación con una pretensión universal a un fenómeno, y la fundamentación ontológica es por qué ese fenómeno es, ¿no? Claro, lo que pasa es que en las fundamentaciones ontológicas, lo que vamos a encontrar es que muchas veces, y esto lo plantea Kant en la crítica de la razón pura y en la fundación de la metafísica de las costumbres, es que no siempre vamos a encontrar cuestiones que sean demostrables, ni siquiera por medios argumentativos, cuando hablamos de la esencia de las cosas, ¿no? Y aquí hablamos del espíritu, ¿no? No solo del espíritu en el sentido religioso, sino el espíritu en el sentido hegeliano, heideggeriano, ¿no? Como lo trata casi toda la fenomenología, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no vamos a hablar de eso porque resulta muy abstracto, sino de la fundamentación lógica, ¿sí? Y a partir de eso vamos a ver cómo en la fundamentación lógica de los derechos humanos tenemos muchos problemas y seguimos teniendo muchos problemas de corte material, ¿no? O sea, al mismo tiempo que nos refiramos sí, al hecho de por qué existen, de cómo existen y cuáles son sus premisas lógicas, vamos a ir viendo cómo esos también han significado en distintos momentos pues un recorte, ¿no? Límites a ese ser y a ese quehacer eh, de la vida del ser humano, ¿no? Déjenme intentar algo, no prometo que me vaya a salir, que normalmente no me sale, pero quiero ver si puedo. No puedo. A ver, solo lo voy a intentar, no prometo nada. Poner en grande la presentación. No pude porque es que me se pone en toda la pantalla y tengo apuntes que necesito revisar, no crean que todo lo digo de memoria, porque pues no. Bueno, entonces, el punto de partida de las reflexiones sobre los derechos humanos o los derechos fundamentales, ¿no? Es la vocación de universalidad, ¿no? Y la universalidad, perdón, antes que hablar de eso, decía comparar y contrastar la razón. La razón que vimos cuando hablamos de lógica política
y la lógica o la teoría de juegos y partidos políticos que se basan en una especie de racionalidad, en una idea de qué significa la racionalidad como maximización. Un principio que se hizo extensivo de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides a Hobbes, a la teoría económica, ¿no? Y que se volcó hacia ciertas explicaciones de las ciencias sociales. En este caso estamos ante otro tipo de racionalidad, otro tipo de razón, la razón como un atributo, ¿no? Lo que nos hace, esto lo digo así, otra vez como en las clases anteriores, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que así se ha trabajado, que así se ha presentado y así se ha pensado, o hay quienes lo han pensado así. Esto vamos a cuestionarlo también, ¿no? Pero bueno, la razón como el atributo, como el elemento que nos separa, falso, pero eso se dice, de los demás animales. El hombre es un animal racional, ¿no? En ese sentido. Y digo, ¿por qué nos separa? Haré referencia a un trabajo reciente, pero es toda una línea de investigación de Martha Nussbaum con relación a los derechos, por ejemplo, de la naturaleza y propiamente de los animales como seres que también tienen razón y que también formulan pensamiento complejo y que también se asocian, ¿no? Ahorita nos vamos a esa parte, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que en esa fundamentación de universalidad hay esa pretensión, ¿no? Y si es un atributo del ser humano, ¿no? Es un atributo que se puede conocer, dice Sócrates, o sea, se puede conocer la racionalidad, se puede ver, no ver físicamente de, ay, aquí está, mira, la tomo de aquí, así como hay un brazo que se ve, está la razón. La razón es visible en el pensamiento, en el lenguaje, en la formulación de hipótesis, de juicios, ¿no? No es evidente siempre, o sea, no porque hable, ah, ya tienes razón, no, porque él está pensando la razón como atributo, pero la razón como una capacidad para dar explicaciones sobre los porqués, de lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Y dice, no todo el mundo necesariamente lo sabe en primera instancia, ¿no? En los distintos diálogos platónicos, pues está este ejercicio bastante nefasto, yo creo, ¿no? Para las personas que estaban ahí. Oye, ¿y esto por qué es tal? Y te empieza a cuestionar y dice, claro, es que hay que sacarlo. Lo tienes, lo que pasa es que hay que preguntarse. Lo más importante, y el ejercicio de razonamiento mismo, implica un preguntarse, ¿no? Y bueno, el chiste pues es que a partir de esto vamos a entender una cierta vocación de universalidad que supone que parte de la idea de la igualdad de todas y todos en cuanto a titulares de derechos, ¿no? Que es un rasgo esencial de la idea de derechos humanos. Esta noción de derechos humanos, no obstante, es un concepto, y aquí vamos a tener los problemas de la fundamentación lógica, no que no exista, ¿no? O sea, con esto que voy a decir, con este descomponer algunas de las ideas a partir de las cuales nosotros trazamos como nuestra seguridad, ¿no? Nuestra seguridad ontológica, nuestra seguridad de ser para quienes se dedican a la profesión de abogados, ¿no? Lo que sea, profesionales del derecho o de alguna vertiente de las ciencias sociales. Los derechos humanos son universales. Y a partir de ahí, todo lo demás. No obstante, esa noción está dejando de lado que es un concepto cultural e histórico, ¿no? Que es un ideal, desde luego, un ideal, y ahí volvemos a la idea de la fundamentación lógica, un ideal en el sentido de un valor, un axioma, ¿no? Que no se basa en los principios de racionalidad utilitaria, ¿no? Tiene sus vertientes, ahorita lo vemos, ¿no? En la idea de que es una forma de garantizar un bien individual, sino que esto tendría que ser algo compartido, ¿no? Un regulativo, decía, ético y jurídico prepositivo, que lleva aparejada desde sus orígenes esta idea de universalidad, ¿no? Pero tiene componentes culturales e históricos. Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿no? De la formación doctrinal de los derechos humanos, esta conexión entre la idea de igualdad y la noción misma de derechos humanos aparece más o menos diáfana, ¿no? O sea, clara.
¿sí? La gestación doctrinal de este concepto de derechos humanos no comienza, ¿sí? No inicia hasta que empieza a abrirse paso la idea de igualdad como dignidad, ¿no? De todas y todos los seres humanos. Hay un acuerdo generalizado, más o menos, respecto a considerar que las raíces filosóficas de los derechos humanos están ligadas, ¿no?, a los avatares históricos del pensamiento humanista, que estoy hablando de la racionalidad universal de acuerdo con Sócrates, o con Platón a través de Sócrates o lo que sea, pero vamos a ver a los estoicos, ¿no? Están ligadas, decía, al pensamiento humanista que afirma la dignidad humana, ¿no? La dignidad de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Ese es el fundamento lógico, pero también ontológico. El fundamento de a partir del cual se desprenden todas las premisas de ser de la norma, ¿no? Pero también el fundamento de ser de la norma misma, ¿sí? O sea, encontramos en esta racionalidad y en esta universalidad como una característica compartida, ¿no? Es universal en tanto que las personas y la noción de dignidad humana es inherente a las personas. Aquí vamos a ver todos los problemas, tanto conceptuales como históricos como culturales de esto, pero bueno, en principio esa es la fundamentación lógica, la premisa. La premisa a partir de la cual dice por qué hay un mínimo de derechos que son comunes a todas y todos, ¿sí? Es la premisa lógica, la que me permite construir una argumentación posteriormente que tiene su fundamento lógico y ontológico en los derechos humanos. Lo que pasa es que estas premisas lógicas tienen un fundamento previo. Por eso es que me refería a Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y ese fundamento previo es ontológico y ese fundamento previo tiene que ver con distintos componentes culturales e históricos. ¿Sí? Entonces, se conjuntan estas dos cosas, pues, pero los derechos humanos, decía, la idea de la dignidad humana, que sienta las bases para la fundamentación filosófica de los derechos, tiene un doble origen, ¿sí? Por un lado, el estoicismo y por otro lado, el cristianismo, a pesar de que me refiero a Sócrates para hablar de la racionalidad universal como una característica compartida por todas y todos, ¿no? No estoy cierto de que él dijera todas y todos, pero yo sí lo digo. Ahorita vemos por qué, ¿no? Esto es problemático. Justamente en la fundamentación lógica vamos a ver que hay muchos problemas lógicos, ¿sí? Aún de los grandes, ¿no? Aún en Locke, aún en Hobbes, hay problemas lógicos, ¿no? Y se han ido detallando, ¿no? ¿Y cómo se han ido detallando? Con otro concepto filosófico que también vamos a ver, que es la dialéctica, ¿no? Que es una metodología de conflicto. Bueno, entonces, decía, por un lado el estoicismo, que afirma la unidad universal de los hombres. Ahorita lo voy a decir así, de los hombres, porque el estoicismo como corriente filosófica, por el periodo en el que se daba, hacía exclusiones, como lo hacía el cristianismo, como lo hacen los propios derechos humanos hoy en día, ¿no? No sé si se diga hoy en día, porque pues como tautológico, si digo hoy, ni modo que era hoy en hace 3 años, ¿no? Pues hoy es hoy. Pero bueno, se utiliza esa expresión y nunca ha estado cierto de que que esté bien usada. Pero bueno, el chiste es que sigue siendo problemática. El origen de este universalismo, de este cosmopolitismo, ¿no? Se encuentra en un estoicismo conocido como el estoicismo medio. Hay un filósofo de los estoicos, Panecio de Rodas, ¿no? Que por primera vez habla de la dignidad de todos los hombres como algo previo a su pertenencia a cualquier grupo, la necesidad de un idéntico respeto a todos ellos, o no, sigo, ¿no? No es, no es casualidad que lo diga así, eh, ni una resistencia a no ser incluyente, sino que ellos lo veían de esa manera, ¿no? Esta idea después la recoge, la desarrolla Cicerón y Séneca, ¿no? La idea de la humanitas, que como valor tiene la superación del particularismo, ¿no? Propio del pensamiento griego clásico, ¿no? En donde la fuente del reconocimiento es la pertenencia a la comunidad política, no a la condición de ser humano, ¿sí? O sea, la idea de ciudadanía en la Atenas clásica era soy ciudadano porque soy parte de una comunidad política, y aquí lo ponen al revés, ¿sí? Hablando de dialéctica, por cierto, ¿no? O sea, que la dialéctica en buen sentido, por lo menos la dialéctica marxista, también la hegeliana, supone invertir las cosas para entenderlas, pues.
Bueno, entonces, pues, no había en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, una concepción universal del hombre. Por ello, los extranjeros aparecían como esclavos potenciales, ¿no? Entonces, aquí la noción de humanitas subraya la irreductibilidad del ser humano hacia el ciudadano. No son la misma cosa, ¿sí? Sin embargo, el estoicismo adolece, tiene una doble limitación cuando se trata de fundamentar adecuadamente, lógicamente, la idea de derechos humanos, porque no alcanza la noción de persona, por un lado, ¿no? Y por otra parte, como concede una primacía a la independencia humana, ¿no? Conduce a ver la dignidad humana solo desde la dignidad ética, ¿no? Que es fruto de la virtud. Olvida la libertad ontológica, ¿sí, no? Que es algo dado por igual a todos. ¿Cuál es esa cosa de la virtud? La virtud no es, de acuerdo con los estoicos y de acuerdo con Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Algo que sea igual en todas las personas. Hay personas que tienen más virtuosidad. ¿A qué asemeja cuando está en la ética Nicómaco, no? La virtud es igual a conocimiento. Y el conocimiento se adquiere, no es algo que exista por sí mismo en las personas. Entonces ahí está esa diferencia. En cambio, la idea de dignidad humana, ¿sí? La dignidad ontológica, perdón, es algo que todos tienen, independientemente de su virtud asemejada al conocimiento, no como capacidad de conocer, sino como algo, un hecho, ¿no? Un hecho de quien conoce es más virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que el estoicismo ha tenido una influencia decisiva en cómo se concibe contemporáneamente a las y los seres humanos, ¿no? Y acaba por reducir la condición de sujeto de derechos, de persona, a aquel que es independiente, ¿no? Hay un vínculo lógico, sujeto de derechos, persona, independencia. Vamos a ver cómo esto es problemático, ¿no? Y cómo en los hechos se materializa igualmente problemáticamente. En el paso del estoicismo a la modernidad, entendemos por modernidad a partir del siglo XVII, XVIII, ¿no? El iluminismo, ¿no? Tiene lugar en parte una transposición del ideal de la libertad del ámbito de la praxis a la esfera del dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica del individuo. Y decía, la otra vertiente, pues es el cristianismo, que no es una casualidad en términos políticos, ¿no? Independientemente de la pluralidad y diversidad religiosa que pueda haber, es un hecho que a partir del Sacro Imperio Romano y particularmente de la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, pues la Iglesia ha tenido, o bueno, tuvo, quizás ha tenido cada vez menos, pero ha tenido un peso específico, ¿no? Que no nada más es en la noción de lo religioso en términos estrictos, ¿no? Sino en términos políticos, ¿no? Inclusive los calendarios, muchas de las cosas con las que nos movemos hoy en día, pues tienen ese origen. Esto solo para decir, no es que yo esté haciendo una proclama pro-religiosa, pro-cristianismo, sino que pues son hechos de cómo se dio la vida en Occidente. Y eso es un problema también decirlo, ¿no? Porque esta pretensión de universalidad, pues es una universalidad que si contamos los países, y ahorita vamos a mencionar, son como 4, ¿no? ¿Por qué hablamos de historia universal y es historia de Europa, ¿no? Ah, no, pues súper universal, porque además no solo es historia de Europa, es historia de los 4 o 5 países más poderosos de Europa, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Lo cual no quiere decir, a ver, con todo esto no quiere decir que se deba de prescindir de los derechos humanos, sino que en su fundamentación lógica vamos a encontrar elementos ontológicos de ser que lo hacen complejo, ¿no? Y que prescinde de estos otros elementos. Pero bueno, entonces, la idea con el cristianismo es subrayar la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios. ¿Sí? Recoge, profundiza, universaliza la idea judía del ser humano, imagen y semejanza de Dios. Es un problema. Cuando hablemos de derechos sociales y ecológicos, porque pues si el hombre está por encima, entonces pues tiene derecho de hacer lo que le dé la gana, como lo ha hecho, ¿no? O sea, estas pautas culturales se materializan en prácticas, ¿no? Bueno,
Entonces, desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia desarrollan una noción de persona, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, ¿no? La del imago Dei, ¿no? Está en Santo Tomás, está en San Agustín, la condición personal dotan de un valor absoluto a todo ser humano por el mero hecho de serlo. Esta concepción personalista del hombre, ¿no? De inspiración cristiana, también es decisiva para la fundamentación de los derechos humanos y de su universalidad, es decir, para la construcción de las premisas lógicas a partir de las cuales se entienden. Sobre estas bases, o es sobre estas bases que en la Edad Moderna se elaboraron las teorías de los derechos naturales, ¿no? Que son el presente inmediato de la noción de derechos humanos. Ya estaban en la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes y se desarrollan por el justnaturalismo racionalista, difundidas por el pensamiento ilustrado, ¿no? Voy a avanzar la presentación, ¿sí? En Montesquieu me gusta utilizarlo para hablar justamente de la conjunción entre derecho natural y derecho positivo. De acuerdo con Montesquieu, en el espíritu de las leyes, había tal cosa como una serie de derechos universales, que eran derechos de índole divino, que trascendían a las personas, o sea, trascendían, estaban más allá de ellas y ellos, trascendían a las sociedades mismas, pero que se plasmaban en los códigos positivos, se positivizaban de conformidad con algunas otras variantes, ¿no? Culturales, históricas, políticas, de cada sociedad. El derecho positivo era eso, era una expresión individual, bueno, no individual, colectiva, pero de ciertas sociedades o de las distintas sociedades, pero a partir de premisas universales, ¿no? Entonces, de acuerdo con las teorías de los derechos universales, decía, su fundamento está en la naturaleza humana, son derechos innatos, inherentes por naturaleza a todo ser humano y son derechos universales, ¿sí? Esta concepción como derechos naturales y universales se fueron plasmando en las distintas declaraciones de derechos del último cuarto del siglo XVIII, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en su preámbulo, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia en 1789, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿no? Lo que he estado más o menos haciendo es explicitar, justificar hasta qué punto la vocación de universalidad como premisa de ser y como premisa lógica, a partir de la cual se construye toda la demás argumentación, es inherente, consustancial a la idea misma de derechos humanos desde sus orígenes, ¿no? Esta vocación de universalidad es la que le da a la idea de derechos humanos su sentido, su significado, ¿no? Propios como instrumento de progreso, perdón, de liberación, de emancipación humana y también de defensa, de protección, de la tutela de los más débiles, ¿no? Entonces, estos tienen alguna conexión, pero no se identifican de manera total. Lo importante, pues, es que la vocación universal de igualdad en cuanto a titularidad de los derechos ha originado y ha legitimado procesos de generalización y especificación. Esto no quiere decir que los derechos, esa es la parte como, ok, está la fundamentación lógica, ¿no? Pero eso no quiere decir que los derechos humanos sean universales como cuestión de hecho, porque no lo son, y lo sabemos, ¿no? O sea, como dato empírico, es incuestionable que esos derechos no han sido reconocidos siempre de hecho a todos los seres humanos, ¿sí? Lo que hoy llamamos derechos humanos, por eso estamos aquí viendo en esta diapositiva, ¿no? Es una conquista histórica, no han existido siempre. Y durante un dilatadísimo, durante un largo periodo pasado histórico, ¿no? No solo es que no se hayan garantizado eficazmente, ni siquiera se concebían como tales derechos. Ahorita veremos que había problemas lógicos en esa fundamentación excluyente, pero bueno, tampoco hoy se encuentran reconocidos y garantizados de modo universal, no obstante que sí son el parámetro, ¿no? En términos lógicos es importante porque sirven de parámetro para no solo argumentar, para justificar la legislación, para justificar las decisiones de los juzgadores, pero son un marco axiológico que parte de la base ontológica de que las y los seres humanos tenemos una cosa que se llama dignidad, dignidad humana,
que no depende de la razón como virtud, sino depende del hecho mismo de ser personas, de ser humanos. Pero bueno, entonces, aunque no sean universales como cuestión de hecho, y precisamente por esto no es acertado ni desde un punto de vista teórico ni práctico prescindir de la universalidad, ¿no? O sea, eso no quiere decir, bueno, pues como no se aplica, entonces no tienen carácter universal. Son universalizables, son el ideal, son la lente a partir del cual se valoran todos los demás elementos, tanto normativos como de hecho, ¿sí? Por eso, insisto, es el fundamento lógico de, en principio, de cualquier legislación democrática, sobre todo, ahorita vamos a ver qué significa eso, de cualquier legislación y cualquier resolución jurisdiccional. Sí, o sea, si nosotros despojamos, que es el fundamento lógico y ontológico, al mismo tiempo el fundamento de ser, pero también el fundamento a partir del cual se construyen las premisas de los derechos humanos, si les quitamos este rasgo de universalidad, se desvirtúa la noción de derechos humanos, pierde su sentido, pierde su significado, su poder emancipador y protector, ¿no? De hecho, en los periodos de mayor florecimiento de la idea de derechos humanos, ¿no? Finales del siglo XVIII y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho hincapié en esta universalidad, ¿no? Aunque en ocasiones haya tenido un carácter, ahorita lo vemos, ¿no? Puramente retórico, ¿no? Ahora, si se oscurece la conciencia de universalidad, la propia noción de derechos humanos se debilita, ¿sí? Entonces, encontramos pues que la universalidad es una promesa incumplida de la Ilustración. Pero la Ilustración, pues es esta cosa muy europea, muy, ¿no? De un cierto tipo de relaciones sociales con una pretensión de universalidad, lo cual no quiere decir que los principios no tengan un fundamento lógico válido de carácter universal, pero que no sean problemáticos, ¿no? En su instrumentación. Entonces, en las doctrinas de ahorita sigo con la O, pero ya vamos a incluir a otras autoras más adelante, porque eso también, esa lucha política que significó también el reconocimiento en aras de la universalidad de las mujeres en un espacio que se pensaba como exclusivo para los hombres, y entonces también ahí vamos a encontrar que empiezan a haber más autoras, ¿no? No son fáciles de encontrar aún, pero bueno, se encuentran, si uno los busca. Entonces decía, en las doctrinas de los más destacados autores ilustrados, ¿no? Que defienden la idea de derechos naturales y que además en el primer momento del reconocimiento jurídico positivo de los derechos hay proclamas retóricas, ¿no? De la universalidad de los derechos, pero paradójicamente amplios sectores de personas están excluidos de la titularidad, ¿no? De esos derechos, de los beneficios. Mujeres, los no blancos, los no propietarios, ¿no? Los trabajadores manuales, pues, ¿no? Esta incoherencia en el plano lógico, también teórica y también jurídica política, ¿no? En el terreno doctrinal, ya me había referido, creo que en esta clase, a Locke. A mí me encanta, o sea, yo leí el ensayo sobre el gobierno civil, los dos libros, y me gustó mucho, pero pues era un tipo que tenía sus prejuicios y su racismo, ¿no? Locke sostiene la existencia de los derechos naturales de todo hombre y acepta sin dificultad la esclavitud como institución. Leo, es cita textual del ensayo sobre el gobierno civil. Dice que los esclavos perdieron el derecho a la vida y a sus libertades, al mismo tiempo que sus bienes, y como su condición de esclavos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad, no pueden ser considerados dentro de ese estado como partes de una sociedad civil, ya que la finalidad primordial de esta es la defensa de la propiedad. ¿Sí? Este planteamiento, bueno, pues lo dijo Locke, ¿a quién le importa? Además de que se sigue leyendo, pero fíjense, fue el fundamento lógico y ontológico, en las dos vertientes que había dicho, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde dice, y leo, tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales, que les han sido otorgadas por su creador ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero esta afirmación
¿no? Se compatibilizó con el mantenimiento de la esclavitud hasta finales de la Guerra de Secesión, casi un siglo después. Las personas de color no quedaban incluidas dentro de ese concepto genérico de hombres. Que decir genérico es, pues no es tan genérico, porque decir hombres es hacer referencia a los hombres. Y entonces no estamos incluyendo a las mujeres, que tampoco estaban incluidas. ¿Sí? La Declaración Francesa de 1789 dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Pues sí, los hombres, ¿no? Pero durante mucho tiempo esta afirmación, y ahí vemos, ¿no? O sea, como fundamento lógico, la universalidad, pero en esa fundamentación vemos que hay problemas lógicos inclusive, porque esa universalidad no es universal. Y está muy rara la argumentación de decir, ¿por qué no? Locke dice, ¿por qué no son propietarios? Séneca es más bárbaro, ¿no? Hay un libro que ese no es una recomendación bibliográfica, además es para la cita de Séneca. Es una escritora que se llama Taylor Cadwell. A todos en las clases, en las facultades de Derecho del primer semestre, te recetan está muy bueno, no digo que no, el de la columna de hierro, ¿no? De Marco Tulio Cicerón. Esa misma autora, Taylor Cadwell, escribió un libro que se llama Gloria y Esplendor, que es de Pericles y Aspasia, y empieza con una cita de Séneca que es una cosa horrible, ¿no? Y ahorita vamos a ver, porque no se salva Descartes, ¿no? Todos ellos hacen una fundamentación del universalismo muy particularista, paradójico, es un error lógico inclusive, ¿no? Si es universal, tiene que ser así. Pero ellos dicen, bueno, es universal para quienes son como nosotros, ¿no? Entonces decía, en estas afirmaciones, durante mucho tiempo conviven, coexisten y son el fundamento de la norma, el fundamento lógico de la norma, con la exclusión, por ejemplo, de las mujeres del derecho al voto. Las mujeres no quedaban incluidas, desde luego, en el genérico hombre, y pues no quedan y no tendrían por qué quedar. Por eso, aunque pueda ser para algunos chocante, pues hay que decir hombres y mujeres, todas, todos, ¿no? Luego hasta el Word me corrige, ¿no? Cuando digo las y los, no es necesario la reiteración. Pero ¿cómo que no? Son contradicciones, pues, contradicciones lógicas que saltan a la vista, ¿no? Desde el primer momento, no obstante, hubo quienes lo pusieron de manifiesto, ¿sí? Ya en la época en que se elaboró la Declaración de Independencia, distintas personas subrayaron la dificultad de conciliar, porque es una dificultad lógica, ¿no? Conciliar una afirmación, ¿no? Ya han visto ustedes la cuestión de las premisas, ¿no? Inclusive desde la lógica formal de Bernard Russell, ¿no? La lógica simbólica, o de Wittgenstein, si quieren, ¿no? O sea, las afirmaciones, las premisas y cómo un enunciado se puede descomponer en varias premisas. Bueno, una premisa, la afirmación de la igualdad esencial de todos los seres humanos con el mantenimiento de la esclavitud, ¿no? En la redacción inicial de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, había una cláusula que condenaba la esclavitud, pero a instancia de los representantes de Carolina del Sur y de Georgia, vean un mapa de los Estados Unidos y vean dónde está Carolina del Sur y de Georgia, y luego la guerra de secesión era norte contra sur, donde el sur, en donde todavía subsisten, hay estatuas, ¿no? Y ya ha habido peleas por eso, de confederada, es más, la bandera confederada, ¿no? Esta banderita de rojo con unas diagonales azules y las estrellas, que es una bandera que reivindica la esclavitud, ¿sí? Entonces se suprimió. Pero ya distintas sociedades, desde 1774, algunos estados en Estados Unidos abogaban por una progresiva abolición de la esclavitud. Bueno, en México, desde Sentimientos de la Nación, pero la primera constitución, la constitución de Apatzingán, lo primero que se hace es abolir la esclavitud. En la Declaración de Independencia, que se materializa después y lo que sea, existe esto, ¿no? Y esto trae como consecuencia que en Estados Unidos, algunas leyes locales, Vermont, Massachusetts, New Jersey, Nueva York, se hayan suprimido la abolición de la esclavitud. Eso es lo que va a permitir después la guerra de secesión. Entonces, esto que vemos, progreso o dialéctica, ¿no? En la lógica temporal, ¿es nada más así? ¿Es lineal? Pues no. Hay luchas, hay disputas, ¿no? Y en esas disputas vamos a encontrar retrocesos también, ¿sí? Aunque la fundamentación lógica sea la misma. Bueno, entonces, pues, la coherencia de los principios ilustrados exigía la coherencia lógica, la supresión de la esclavitud.
Y así se decretó inclusive en Francia en el primer periodo revolucionario, ¿no? Ahora, eso por un lado, la esclavitud. Ahora, son más exclusiones, ¿sí? La exclusión de los trabajadores manuales, ¿no? La exclusión de los derechos políticos, del derecho al sufragio. Siempre apareció como algo discutible, discutido, inclusive dentro del movimiento revolucionario francés. Y aunque nunca entró en vigor, la Constitución de 1793 establecía el sufragio universal masculino. Las mujeres, siempre hubo voces, aunque eran aisladas, para denunciarla, para denunciar su exclusión, ¿no? Son los llamados precursores de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Está Condorcet, ¿no? El texto está bueno, se encuentra en línea, ¿no? Las cartas de un burgués de Nueva Hampshire a un ciudadano de Virginia sobre la utilidad de dividir el poder legislativo en varios cuerpos, ¿no? Y Olimpia de Gouget, ay, no existen, no, sí existen mujeres, y que lo habían denunciado, ¿no? En el marco del movimiento revolucionario francés, fuera del ámbito francés, aunque vinculada a los círculos liberales británicos, está Mary Wollstonecraft, y ella tiene como principal argumento la igualdad natural, perdón, entre los sexos, en particular a sus facultades intelectuales, ¿sí? Ya había otras tesis, ¿no? Que lo habían sostenido, que habían proclamado que la inteligencia, que la razón no tiene sexo. Y no tendría por qué tenerla, o sea, lógicamente no tendría por qué tener esa distinción. Esa afirmación es muy evidente hoy, ¿no? Aparentemente. Digo, por lo menos yo espero que en esta aula sea muy evidente, que lo único que estoy diciendo es como de, bueno, pues sí, antes era así y ahora ya no. Y que no haya ningún tipo de resistencia a ello, porque también se encuentran, ¿no? Pero en su momento, esta afirmación, ¿no? De que la razón no tiene sexo, era un paso decisivo adelante, porque había posiciones como la de Rousseau, y con ello no estoy diciendo no lo lean, ¿no? No lean el ensayo sobre el origen de la desigualdad ni el contrato social, claro que sí, ni a Hegel, otro, ¿no? Y hay que leer la dialéctica hegeliana como metodología, ¿no? La fenomenología del espíritu, más allá de que no se entiende nada, eh, tiene sus aportes fundamentales, digamos, ¿no? Pero ellos defendían abiertamente el carácter limitado de la razón de las mujeres, que nunca alcanzaría el mismo nivel al de los varones, ¿no? Pero no había una razón para decirlo. Era nada más una construcción, una noción histórica, ¿sí? Esta afirmación, ¿no? De la igualdad natural entre los sexos en el plano racional, o sea, en cuanto a la capacidad intelectual, tiene una importancia decisiva a la hora de justificar, de fundamentar lógicamente los derechos de las mujeres, ¿no? En la concepción de la época, los derechos humanos se fundaban en la naturaleza y la razón, fundamentación lógica y ontológica. Luego, si ambos sexos participan de la misma naturaleza y de la misma razón, por eso aquí tenemos, ¿no? Premisas, ambos tienen que reconocérsele los mismos derechos. Y no obstante que lógicamente no se sostiene, salvo así, ¿no? O sea, si todos tenemos, si se fundan en los derechos humanos en la naturaleza, en la razón, y ambos sexos participamos de la misma naturaleza y de la misma razón, por lo tanto, tenemos los mismos derechos, pues esas contradicciones se mantuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Probablemente debido a que al mismo tiempo que se afirmaba la universalidad de los derechos humanos, había sectores de personas en los que no se reparaba, no se quería reparar, ¿no? Es la marginación, el fenómeno de la marginación, que son aquellas y aquellos que estando presentes se tratan como ausentes. Se les ignora, no se repara en ellos, no se les tiene en cuenta. No está resuelto ese tema, ¿no? Tenemos un diplomado en derechos, ¿cómo se llama? Derechos políticos, es que no me acuerdo cómo se llama, pero es de las minorías. Las minorías que son de distinta índole, que han reivindicado y que reivindican y que luchan por derechos de diferente manera y que sigue sin reconocérseles materialmente muchos de ellos, que sigue siendo motivo de pugna, ¿sí? Pero el parámetro sí es la universalidad, ¿sí? Entonces, bueno, esta marginación, ¿no? Sin perjuicio de esto, también había quienes daban argumentos para justificar la exclusión de las personas del disfrute de derechos. Voy a referirme a esto.
Se sostenía la inferioridad intelectual de las personas afrodescendientes o de África, vamos, negros. La fragilidad física, la menor capacidad intelectual, la tendencia a dejarse llevar por los sentimientos más que por la razón de las mujeres. Ahí yo tengo muchas dudas porque yo creo que eso, o sea, eh, las mujeres son mucho más racionales que los hombres, ¿no? Bueno, yo sí lo sostengo como una premisa, no solo respecto mío, sino respecto general, ¿no? Un hombre se enoja y pierde así como la dimensión de las cosas. Y las mujeres normalmente tienden a ser más ecuánimes. Desde luego, esto que estoy haciendo es una afirmación que tendría que ser corroborada empíricamente y nadie osaría hacerlo porque me daría la razón. Y seguramente no es una premisa solo mía. En fin, más allá de esto, la idea, ¿no? De que se dejaban más llevar por los sentidos, son más sentimentales, como eso, como la emoción separada de la razón, ¿no? Y como la emoción como algo negativo, ¿sí? Que no es, por cierto. Pero en términos lógicos era, pues es que eso no es racional, eso empaña, ¿no? Eso impide juzgar de manera adecuada situaciones y por lo tanto, pues participa en la esfera pública que no requiere de la emoción. Bueno, esto, por cierto, de pronto se reproduce, ¿eh? O sea, así como, ay, este Locke decía, qué cosas decía, ¿no? Ay, ese Descartes, qué cosas decía. Pues yo he encontrado personas que sin la sofisticación argumentativa de estos, lo dicen de una u otra forma, de manera tal, pues, que estas estructuras de significado persisten, ¿no? Bueno, pero decía, pues, también en esta fundamentación de las exclusiones estaba la falta de independencia económica de los trabajadores manuales, ¿no? Que les impedía poder dedicarse a la política. Ahí está Kant, ahí está Locke, ¿no? Eh, Además, hay un amplio acuerdo, o había un amplio acuerdo, en subrayar que el origen de esas exclusiones se encuentra en el individualismo, que el individualismo también es una premisa lógica que inspira la concepción ilustrada de los derechos universales. Conviven en esta la fundamentación universalista de los derechos y es la raíz de las exclusiones, ¿no? Por eso el mensaje de la ilustración es tan ambiguo, ¿no? Porque, de acuerdo con la filosofía individualista, el titular supuestamente universal de los derechos no son todos los seres humanos, aunque así se proclame de manera retórica, ¿no? No los seres humanos concretos, reales, existentes, sino el individuo, que el individuo es una abstracción, ¿no? Es, no es nada, no nada más se entiende al individuo en su acepción de cada miembro de la especie humana que no puede ser dividido, sino una abstracción individualista, ¿no? La persona, el ser autónomo, autosuficiente, independiente, no solo distinto, sino separado, aislado de los demás. Entonces, ahí seguimos, ¿no? Con la fundamentación lógica, que es lo que nos concierne en esta clase. Hay una confusión entre libertad e independencia, ¿no? Porque se presenta una autosuficiencia como la esencia del ser humano, pero el individuo, así entendido, no es real, es un sujeto ficticio, contrafáctico, inexistente, porque los seres humanos no somos independientes por naturaleza. La libertad es una relación. La persona, el ser humano, la libertad misma es un concepto relacional, porque soy libre con relación a otro, con relación al Estado, ¿no? Tengo una cierta libertad, pero esa libertad, ¿no? Además de que está limitada a la persona del otro, de la otra, solo es posible en tanto que supone una esfera de respeto hacia hacia la persona, ¿sí? Entonces, somos libres, pero en el contexto de una red de vinculaciones recíprocas con los otros, ¿no? Como ha subrayado el personalismo, con el entorno. Es más, como destaca el ecologismo con la naturaleza. Entonces, cada persona es distinta de los demás, de las demás, y no puede ser confundida con otras, es en sí misma un valor absoluto y por lo tanto no puede ser sacrificada a los intereses de otros o de la colectividad. Este es un punto de no retorno, es la herencia ilustrada, liberal, individualista. No podemos renunciar a esta. Pero cada persona no está separada, desvinculada de los demás, no es autosuficiente. Ningún ser humano real, concreto, es autosuficiente. La existencia de cada persona, de cada cual,
se halla en estrecha interdependencia con la existencia de otros y con el entorno y de otras, ¿no? O sea, lo primero lo hallamos en la base de la mejor tradición del justnaturalismo humanista y democrático, que construye la fundamentación moderna de los derechos humanos, ¿no? Desde sus formulaciones cristianas, replanteadas por el tránsito a la modernidad, el pensamiento racionalista y hasta Kant, que es el máximo representante, ¿no? Es su culminación de la idea de la racionalidad inherente a los hombres. Y lo otro, ¿no? La idea de individualismo es esta abstracción que tiene un origen más reciente, moderno, aunque ya estaba ahí en el pensamiento protoburgués de la Baja Edad Media, ¿no? Pero bueno, la filosofía individualista es expresión de intereses sociales, políticos y económicos muy concretos, ¿no? Los de la burguesía, como clase social. No es que yo quiera pecar de marxista, pero así es, ¿no? Que es la clase social ascendente a lo largo de la edad moderna. Entonces, el individualismo identifica ideológicamente, que eso siempre es un problema para la lógica, ¿no? La lógica, como esquemas, siempre trata de alejarse lo más que pueda de esta palabra que les resulta tan pecaminosa como es la ideología, ¿no? Porque la ideología admite subjetivismo y el subjetivismo entonces lleva a resultados equívocos y la lógica tiene pretensiones universales y no obstante estamos viendo que pues ese individualismo tiene una identificación ideológica de un sujeto abstracto e inexistente con una determinada categoría de seres humanos. Eso sí, concretos y existentes. Varón, blanco, adulto, propietario, profesional, ciudadano, y ese es el prototipo de lo humano. Este pretendido universalismo está en las teorías morales de la tradición occidental, desde Hobbes hasta Rawls. Perdón para los que son súper fan de Rawls, ¿no? En los abogados hay... iba a decir otra vez la grosería que no dije la palabra la vez pasada y que no voy a decir esta. Muchísimos fan de Rawls, ¿no? Pero no es tal, es un universalismo sustitucionalista, donde sustituimos el todo, la universalidad humana en su sentido plural y universal, por una de sus partes. Lo universal se identifica subrepticiamente con las experiencias de un grupo específico de sujetos. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, a ver, esa es la fundamentación lógica y ontológica, pero lo cual no quiere decir que lo universal no pueda ser extensivo. En eso estamos, por eso estamos haciendo esta crítica, pues, ¿no? Entonces, esta sustitución ideológica y subrepticia explica todas las exclusiones a las que me he referido, ¿no? La crítica feminista, por ejemplo, ha mostrado, ha desvelado que esa abstracción del varón adulto antes de haber nacido, antes de haber sido niño independiente de la esfera pública, económica y política, oculta todo un sector de la realidad, ¿no? El ámbito doméstico, familiar, en el que se proporciona la protección a la indigencia humana, se satisfacen las necesidades de alimentación, cuidado, afectos reproductivas, en donde, pues, estas tareas quedan asignadas a las mujeres, ¿no? Y entonces son excluidas del ámbito de la justicia y de los derechos. Por esa noción del espacio social que le corresponde. Por su parte, la crítica marxista, aunque no es necesariamente que la comparta y que la debamos de compartir en todos sus extremos, pone de manifiesto cómo los derechos del individuo burgués descansan sobre la explotación del proletariado. O las colonias, les recomiendo el texto Hegel, Haití, la historia universal, ¿no? Publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro chiquito, que se lee, no les digo que se lee rápido porque tampoco es una lectura, o sea, no es una publicación sencilla, digamos, es académica, pero es una historiadora política y antropóloga que ella ve como, por un lado, la idea de la historia universal, ¿no? Pues es la historia de Europa. Pero por otro lado, cómo hay otras reivindicaciones sociales y políticas que han sido influyentes para estas ideas y que están como invisibilizadas. O sea, la historia de universalidad, la historia de derechos, es más, la metodología dialéctica hegeliana está inspirada por la revolución de Haití. Él no lo va a decir porque pues era con todo y lo genial que era, y no digo con esto no lean a Hegel, ¿no? Hay una biografía por ahí la tenía, bien interesante de Hegel, pero
Eso no quiere decir que nos compremos así como sencillito el argumento de la universalidad y entonces citemos a Locke sin el debido matiz, que citemos a Rousseau y sin los debidos estaban fundamentados, estaban justificando una serie de instituciones que, pues la verdad, usando sus mismas palabras, son bárbaras, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de las colonias, pues hay otra exclusión de los extranjeros, ¿no? Que tiene también sus fundamentos teóricos en la filosofía individualista, en las teorías contractualistas inclusive, que son una de sus más claras manifestaciones, ahorita que me refería a Hobbes, ¿no? Y ya me había referido a Locke y a Rousseau, porque en las teorías contractualistas, ¿no? Los derechos del hombre, que pasa del estado de naturaleza a un estado civil, político, se convierten entonces en derechos del ciudadano cuando se constituye la sociedad civil y el Estado. Entonces, el contenido práctico, el significado político de las teorías de los derechos naturales estriba en fundamentar los derechos del ciudadano, que el ordenamiento jurídico estatal reconoce, respeta y garantiza. Entonces, el pacto, el contrato social, consiste que un cierto número de individuos, a través de su consentimiento libre e igual, establecen entre ellos una comunidad política, le atribuyen el poder a los gobernantes para obtener una mejor protección para sus derechos naturales, ¿no? Que en estado de naturaleza son precarios, son endebles. Estos individuos que su consentimiento explica, justifica, tanto lógica como ontológicamente, ¿no? Hobbes da la fundamentación lógica, nos conviene, ya lo vimos, ¿sí? Ontológica un poquito más en Rousseau, ¿sí? No solo nos conviene, a partir de eso se constituye la persona como un ciudadano político, ¿no? Y entonces, esta comunidad, los ciudadanos son los que gozan de la plenitud de derechos en el seno de la comunidad política que se constituye. Lo que es explícito a esto, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, se justifica sin ninguna dificultad la empresa colonial, ¿no? Además, las fundamentaciones liberal individualistas, como sitúan el origen y la base de los derechos en la autonomía humana, ¿no? Los derechos son un instrumento de la defensa de la autonomía individual, implican una concepción voluntarista de los derechos, ¿no? Con los inconvenientes bien reconocidos. O sea, hay una exclusión de los derechos de los que no son autónomos, de las que no son autónomas, o de los no plenamente autónomos desde un punto de vista psicológico, ¿no? Quienes aquí y ahora no se hallan en pleno ejercicio de sus facultades racionales y volitivas, ¿no? Tienen diferentes denominaciones, niños, incapaces, deficientes mentales, personas en estado de coma, incluso ancianos, ¿no? Entonces, este riesgo implícito en la concepción ilustrada de los derechos se manifiesta aún en nuestros días, ¿no? O sea, hay modalidades de amenaza, de agresión contra los derechos de estos grupos de personas, ¿no? Han alcanzado una extensión, una intensidad impensables en otras épocas. Ahorita lo apuntamos, después regresamos a esto, ¿no? Entonces, por eso, esta idea de la lógica temporal, ¿no? La lógica temporal como una serie de secuencias. Mañana que veamos la lógica procesal, es una lógica secuencial, ¿no? Para que suceda A, tiene que suceder B. Tiene otros componentes, no me quiero meter mucho en eso, porque mañana lo vemos, ¿no? Pero, pero me van a regañar los de tecnología si yo digo que la lógica secuencial es nada más eso, porque no es nada más eso. Entonces, ahorita no me meto con esa parte. Pero bueno, a lo que voy es la lógica temporal, porque los de sistemas saben bien qué es la lógica secuencial, ¿no? Entonces, si yo digo es A más B igual a C, van a decir, pues se nota que no estudiaste eso, ¿no? Porque no es. Decía, pues, la lógica de los derechos humanos como una progresión, como un avance constante o una dialéctica, pues nos gustaría pensar que siempre es constante el avance, pero no es, ¿sí? Ya ha habido momentos de avance y ha habido momentos de retroceso e inclusive los momentos de avance no son iguales en todos lados, en todo lugar y en todo momento. No son iguales para todas y todos y dependen del conflicto. O sea, no son concesiones graciosas, ¿no? O sea, no son buena onda, el Estado se volvió buena onda y entonces, bueno, ya te incluyo a ti, ¿no? No, ha habido lucha por medio. Claro, esa lucha que primero se convierte en legislación o en posibilidades para reivindicar un derecho sustantivo y luego en resoluciones judiciales, o al revés, porque también es y ha sido de esa manera, ¿no?
Bueno, entonces hablábamos, otras de la idea central de la fundamentación lógica de esto es la universalidad, pero también los principios de igualdad y generalización, ¿no? O sea, a pesar de estas contradicciones a las que me he referido, la potencialidad o el potencial universalismo que encierra el concepto de derechos humanos ha dado lugar, o sea, no es como, pues es que entonces los derechos humanos son una farsa, no, son un parámetro inclusive lógico, pero en su fundamentación vemos que pues hay contradicciones lógicas también, ¿no? Y entonces es justamente la idea, el potencial universalista, lo que da lugar a la extensión de los derechos humanos, ¿no? A categorías que inicialmente habían sido excluidas por razones de sexo, raza, clase, etcétera, ¿no? Este proceso de generalización registrado a lo largo de los siglos XIX y XX, que claro, no ha sido lineal, otra vez, ¿no? Ha habido momentos en que ha habido regresiones, pero bueno, legitimó esa lucha, ¿no? Esa lucha por los derechos ha legitimado una conciencia de universalidad. Entonces, por ejemplo, Movimiento Obrero, siglo XIX. Hay otro libro, La formación de la conciencia obrera en Gran Bretaña, me parece que se llama, de un autor de E.P. Thompson, un autor marxista. Lo aclaro por si luego, recomiendo este libro y este cuate es un marxista. Sí, él es un historiador muy importante, pero es marxista, ¿no? Pero es bien interesante cómo explica cómo el sentimiento de colectivo, la reivindicación de derechos, la noción misma de sujeto de derechos, ya no desde un punto de vista individual, porque ese era un problema. La clase obrera era una clase, cómo se construye el sentimiento compartido de que eran una clase y que por lo tanto podrían reivindicar un derecho colectivo que también impactara en su individualidad, y así lo explica, ¿no? Bueno, entonces, el movimiento obrero, socialismo democrático, ponen de manifiesto las contradicciones del modelo liberal, contradicciones lógicas, ¿no? Que limitaba la participación por razones de cultura, de riqueza, y reclaman la generalización de los derechos de participación política a los trabajadores, a los no propietarios, ¿no? Esta reivindicación paulatinamente se incorpora en el derecho positivo. Por eso digo, ¿no? Lucha no es tan lineal, ¿no? Lucha, legislación, derechos o lucha jurídico-jurisdiccional y reconocimiento positivo, ¿no? Pero bueno, el sufragio universal masculino se consiguió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en distintos países, ¿no? De forma simultánea, o sea, para que vean, también hubo estas exclusiones a las clases proletarias, ¿no? Simultáneamente, la lucha por la generalización de los derechos de participación política y protagonizada por las mismas fuerzas sociales y políticas, ¿no? Movimiento obrero, socialismo democrático, tuvo lugar la lucha por los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Todos ellos necesarios para que las libertades sean reales y efectivas para todos, ¿no? Este proceso desemboca en la incorporación de esos derechos sociales, económicos y culturales en el derecho positivo, ¿no? Y al lado de las tradiciones de derechos individuales. Es una segunda generación de derechos humanos, ¿no? Que son los característicos del Estado Social de Derecho. Ya no nada más los derechos individuales de derechos políticos, sino estos otros derechos sociales también, ¿no? La cuestión del sufragio femenino siempre se vio relegada a un segundo plano. De hecho, lo saben, ¿no? Su reconocimiento jurídico positivo tiene lugar en un momento muy posterior al reconocimiento a la consecución del sufragio universal masculino. El principio de igualdad de derechos sin discriminación por razón de sexo se empezó a abrir paso en las constituciones a comienzos del siglo XX, ¿no? Y se hizo más común a mediados a mediados del siglo XX. La Constitución de la Segunda República Española de 1931 reconoce este derecho en México en 1953 y más o menos generalizado, salvo contadas excepciones, en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este principio de no discriminación, y todo se sigue de la lógica universalista, pero todo se sigue con relación a este esquema, ¿no? Es una relación X, y aquí póngale los grupos discriminados, que es a quien más me interesa, ¿no? Es libre,
en estas circunstancias. Es libre cuando esto sucede, cuando se le reconoce, ¿sí? Entonces, bueno, este principio de no discriminación en el disfrute de los derechos humanos, entre otras causas por razón de sexo, pues está reconocido en el ámbito internacional universal, ¿no? En la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y este principio, ¿no? De no discriminación en el disfrute de los derechos humanos, así como el de igualdad ante la ley, son principios estructurales del derecho internacional de los derechos humanos. Forman parte del jus cogens o cogens de derecho internacional, ¿no? A partir de este principio de no discriminación por razón de sexo, ¿no? Que proclaman numerosas constituciones, textos internacionales, a partir del derecho de igualdad ante la ley, perdón, que es un derecho de primera generación, ese. Distintos países, pero sobre todo países occidentales democráticos, eliminan disposiciones jurídicas discriminatorias para garantizar la igualdad formal entre varones y mujeres. Aquí es muy problemático, ¿no? No me voy a referir a otras cosas, porque estamos hablando de la fundamentación lógica de derechos, pero desde luego esto no se ha materializado del todo en muchos ámbitos, por desgracia, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de distintas minorías. El proceso de consecución de la igualdad a partir de los fundamentos lógicos y ontológicos, ¿no? En este esquema, el entendido que la libertad es una relación. Si la ciudadanía implica libertad, pero la libertad no en esa abstracción que hace el liberalismo, lockeano, como sea, ¿no? No en ese individualismo en donde se piensa a la persona como algo abstracto y como algo autónomo y que no necesita una relación con las y los demás, ¿sí? Entonces decía, pues, ¿no? En el caso de las personas de color, que también fue largo y complejo en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Se extiende desde que se proclama la emancipación, ¿no? La liberación de las personas afrodescendientes de la esclavitud por el presidente Abraham Lincoln, ¿no? Que pasó la guerra de secesión, las enmiendas, la enmienda 13, ¿no? La abolición de la esclavitud. Hay un documental en Netflix de la enmienda 13, no sé si todavía esté, pero hace tiempo estaba. La enmienda 14, ningún estado podrá negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos, ¿no? Igualdad en el derecho al sufragio, y luego en una sentencia del caso Brown contra el Ministerio de Educación en 1954, ¿no? En donde se declara la inconstitucionalidad de la segregación racial, ¿no? Porque es incompatible con el derecho constitucional a la igualdad proclamada en la enmienda 14, ¿no? Porque ahí había una doctrina de iguales pero separados, ¿no? Bueno, y culmina con la lucha por la revolución de los derechos civiles que la revolución negra americana, denominada así, en 1963. Entonces, esta generalización tiene una lógica de progresividad, ¿no? Realización histórica de la dimensión igualitaria, que está presente en el concepto de derechos humanos desde sus orígenes. No obstante, tiene el carácter dialéctico de conflicto, ¿sí? Entonces, podemos decir que los derechos de participación política tienen un doble carácter. Son derechos de libertad en cuanto a que su contenido consiste en el ejercicio de una libertad, pero son derechos de igualdad, ¿sí? En la medida en que la lucha por la generalización de estos, que culmina con la conquista del sufragio universal y se va invocando como fundamento de las exigencias de igualdad formal. En cuanto a los derechos sociales, habitualmente se considera que el valor inspirador de los mismos es la igualdad, su vertiente de igualdad material. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, ahorita me refiero. Voy a seguir y ahorita me refiero a otras minorías. Entonces, habrá que hacer ciertas observaciones, ¿no? Para ver el significado, el alcance de este proceso de generalización, ¿sí? En las democracias desarrolladas, y ahorita vamos a ver, ¿quiénes me faltan, no? En las democracias desarrolladas, trabajadores, mujeres, personas de color han alcanzado, por lo menos en la redacción, una plena igualdad de derechos. Eso no quiere decir que se haya superado la situación de discriminación y explotación. Inclusive se ha incrementado con el retroceso de los derechos sociales, ¿no? Y esto en los países, a ver, occidentales en sentido estricto, ¿no?
Y si queremos hacer así, ¿qué es occidentales en sentido estricto? Pues mire, busquen en Google quién es el G7. Eso es Occidente, ¿no? Los puedo mencionar. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, bueno, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, y se me está yendo uno. ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Que son europeos. Bueno, creo que está Japón, pero ahí a Japón lo incluyeron. No sé si es Japón, pero ahí el que se me está escapando quizás salga un poquito de esa definición. Y claro, podemos incluir a otros, podemos decir, bueno, pero ¿qué pasa con Bélgica? ¿Qué pasa con Austria? ¿Qué pasa con Holanda? ¿Qué pasa con Suecia? ¿Qué pasa con Dinamarca? ¿Qué pasa con Finlandia? ¿Qué pasa con Noruega? Bueno, incluyelos, incluye a toda Europa continental, occidental. Sigue siendo un puñadito de países que lo único que han tenido a su disposición, pues, es los medios, ¿no? Políticos, económicos, para imponer una visión de las cosas. No obstante, eso no quiere decir, otra vez, entonces vamos a prescindir de los derechos individuales, ¿no? De los derechos fundamentales. Simplemente es ver cuáles son sus orígenes, tanto históricos como políticos, pero cómo sí ha permitido su propia fundamentación lógica ampliar los alcances del concepto. Entonces, fuera de estos países, claro, no son nada más esos, ya ahí podemos incluir hasta México, ¿no? Más o menos. Pero entonces, en los países, digamos, periféricos, hay muchos en donde las mujeres ni siquiera tienen igualdad jurídica, ¿no? Que son objeto de prácticas sociales muy extendidas, gravemente discriminatorias, jurídicas. Porque, híjole, hablar de igualdad, a mí me cuesta mucho, ¿qué más quisiera? Pero es un tema, ¿no? Ahora, tampoco podemos ignorar la práctica inexistencia de derechos sociales en muchos países periféricos, ¿no? Por la cual en esta vuelve a ser paradójico, ¿no? Como la actual situación de mundialización de la economía, ¿no? Las grandes multinacionales trasladan a sus industrias a esos otros países, que tiene trascendencia, ¿no? O sea, la explotación efectiva de los trabajadores, a menudo de niños, y el riesgo para el mantenimiento de derechos sociales en países desarrollados, ¿sí? Es la idea de la indivisibilidad de las violaciones de los derechos humanos. Unas violaciones acarrean otras, ¿no? Entonces, lo importante, pues, es que el proceso de generalización es una tarea ardua, incompleta, inacabada, ¿no? Ahora, este proceso de generalización no se puede dar por concluido, porque incluso en los ordenamientos jurídicos más desarrollados, en las democracias actuales, hay diferenciación en el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. Me voy a referir a dos cosas, las dos de alguna forma minorías. La democracia, o bueno, dentro de los fundamentos de ser y del quehacer de la democracia, a partir de esto, ¿no? O sea, podemos hacer una fundamentación lógica entonces de cuáles son los principios a partir de los cuales se trazan el ideal democrático y la conjunción y la función de las autoridades democráticas. No nada más es garantizar la certeza en los procesos de elección de los representantes y de las y los gobernantes. Esa es una dimensión. Pero en este sentido, como hemos visto, estamos haciendo hincapié, aunque se trate de derechos políticos, también derechos sociales, a relaciones sociales. De manera tal que la fundamentación lógica de la universalidad en una democracia como las que tenemos ahora es, y desde luego, estos son principios, ¿no? Que se recogen a partir de las distintas, ¿cómo decirlo? De las distintas dificultades inherentes a la fundamentación de la universalidad, porque se trata de hacerlo extensivo. Entonces están las minorías sexuales, ¿no? Las formas diferentes de representarse en la esfera pública y que tienen reivindicaciones propias y que siguen, desgraciadamente, muy lastimosamente, sin serles reconocidas una legitimidad absoluta, ¿sí? O sea, y me refiero a esto porque ya no nada más se trata de la idea del reconocimiento de derechos políticos en el sentido estricto de, bueno, pues puedes votar, ¿no? Puedes ser candidato o candidato, sino
tienes un reconocimiento de facto por las y los demás. Y esto se hace extensivo a todas las minorías, ¿no? Para las mayorías es bien fácil, ¿eh? Para mí es regalado. Para mí yo podría hablar de esto y llenarme la boca de palabras bonitas y de retórica y decir, no, hombre, pues si el mundo es súper, ¿cuál discriminación? ¿No? Pues sí, para ti, ¿no? Pero desde luego, así no sucede, ¿no? Pues sí, hombre, blanco, heterosexual, ¿no? Con estudios de, pues no, pues sí, pues que a todo dar. Ese es justamente el statu quo, ¿no? Y se preserva. Pero bueno, entonces decía, si es una relación social, no compete únicamente a la legislación, compete también a las demás personas como individuos, pero también como sociedad, estos reconocimientos. Y voy a esto, porque la situación jurídica sigue siendo difícil para reconocer la condición de persona misma, no nada más la reivindicación de derechos, ¿no? Sino que se les sigue negando en muchos lugares la posibilidad de ejercer sus derechos como persona por tener distintas manifestaciones, preferencias, formas de significarse, ¿sí? La marginación xenófoba, racista, que tiene también su vertiente homofóbica y transfóbica y todo esto, ¿no? Entonces, la situación jurídica, pues, de esto, de equiparación, solo es parcial en algunos países, ¿no? Y añadámosle otra cosa, la nacionalidad, un problema en Europa, ¿no? Este trato distinto entre nacionales y extranjeros, unido a la situación social de marginación xenófoba, racista, homófoba, transfoba en todo el mundo, ¿no? Y a ver, en Europa, pero en México tampoco nos podemos lavar las manos y decir, ah, sí, estos europeos, ¿no? Qué tan bonitos. Y resulta que son así, porque aquí también tenemos ese problema, ¿no? Que se manifiesta tanto en el ejercicio del poder, en política pública, como en cosas que decimos y hacemos normalmente. Entonces, bueno, hablando de la extranjería, ¿no? La estructura de derecho como no discriminación exige una igualdad mínima, otra vez, una igualdad mínima, o sea, aquí libertad y la aparejada igualdad entre todos los seres humanos y precisamente supone el igual reconocimiento a todas, a todos de los derechos humanos que son indispensables a toda persona independientemente de sus preferencias, de sus manifestaciones y de su condición de extranjera o extranjero. A esto me referí ya cuando hablé de Hobbes y de Rousseau y de Locke, ¿no? De cómo el carácter nacional. Claro, esto es un poco más problemático, por eso me voy a detener en este criterio, ¿no? Pero en principio, esta idea sería injusta, ¿no? Porque es contraria a la universalidad de los derechos humanos. O sea, toda regulación normativa que excluya a los extranjeros del reconocimiento, o sea, de la titularidad de los derechos, sería injusta. Sin embargo, otra vez, estamos en la fundamentación lógica, ¿no? Sin embargo, hay algunas dudas, ¿no? O sea, la negación a los y a las extranjeras de la titularidad de un derecho al sufragio, por ejemplo, ¿no? Aunque parece una excepción relativa, ¿no? No es necesariamente incompatible con el reconocimiento de la universalidad de ese derecho. O sea, esta negación sería una consecuencia del propio contenido del derecho al sufragio, que es un derecho a intervenir en la formación de la voluntad de la comunidad política, ¿no? En donde hay un criterio de pertenencia, no en cualquiera otra. Y el vínculo de pertenencia a una comunidad política es la nacionalidad. Pero a ver, aún es la escala nacional, pero en la escala, yo no puedo votar en Campeche. Bueno, sí puedo votar en Campeche, no puedo votar por gobernador de Campeche, por sus diputados locales. Hay criterios, pues, de diferenciación entre quienes pueden y quienes no pueden participar por pertenencia a una comunidad. Entonces, aquí, en la fundamentación lógica de esa exclusión, o sea, ponemos en tensión la idea de universalidad. Entonces, bueno, universalidad es todos. No, nos vamos a enfrentar a distintos problemas. Universalidad, ya vimos, referente a cómo se dan las nociones de persona, a qué entendemos por eso, a cómo es un concepto relacional, a cómo tiene que ver con la libertad, a cómo tiene que ver con valores democráticos, ¿no? No tolerancia, a mí esa palabra, ya lo he dicho, ¿no? Me choca tolerancia. Yo tolero la música que ponen mis vecinos que está espantosa, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no?
siempre y cuando cumplan con los horarios, porque en el condominio hay horarios, pues ni modo, pues, digo, ay, qué fea música, y lo pongo en mis redes sociales, ¿no? Pero eso es tolerar, no me gusta. Aquí no se trata de tolerar a quienes son diferentes, se trata de incluirlos, se trata de respetarlos, respetarlas, respetarles, ¿sí? Entonces, tolerancia es lo que no me gusta, y aquí no es tolerar, es incluir, que es muy diferente. Bueno, entonces, no obstante, en el caso de los y las extranjeras, en ese caso, nos vamos a encontrar con problemas, ¿no? Porque entonces, aún admitiendo que no solo la nacionalidad, sino también el hecho de haber crecido en un país, de residir de manera estable, continuada, que ha trabajado, que se ha integrado a la vida del país, que eso genera vínculos de pertenencia a una comunidad política y que entonces le da el derecho a gozar en ella del derecho al sufragio, ¿no? Pero es problemático, es al único a lo que voy, ¿no? Respecto a los distintos derechos, ¿no? Derechos civiles y sociales, no está justificado negarle o tensionar la titularidad a los extranjeros, ¿no? A las y los extranjeros. O sea, por ejemplo, las normas que han introducido algunos estados en los Estados Unidos, que excluyen extranjeros, concretamente inmigrantes ilegales, del disfrute de derechos sociales como educación, atención sanitaria, son un retroceso en la universalidad de los derechos humanos y contrarían todos los principios lógicos y ontológicos en los que se basan. Que no se hayan aplicado, eso no quiere decir otra cosa, pero volvemos a la idea de la lógica temporal, ¿no? O sea, la línea temporal que podríamos trazar, que no es, ¿cómo se llama? Lineal, ¿no? O sea, a pesar de que dije línea temporal, pero no es así. Sufre tensiones, sufre retrocesos. No obstante, que el parámetro lógico para medirlo sea la universalidad con sus otras consecuencias, como relación y como igualdad, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a las limitaciones, ¿no? Eh, Podría haber algunas restricciones, aunque no son lógicas, no se pueden deducir nada más así, siempre va a haber planteamientos, pero en donde se establezcan limitaciones, restricciones, ¿no? Condicionamientos adicionales al ejercicio de derechos políticos por parte de los extranjeros, ¿no? Y están en constante tensión. En México inclusive, ¿no? Se puede participar en las mesas de dirección, por ejemplo, ya se puede, por sentencia, se puede participar siendo extranjero en las mesas de dirección en el INE, ¿no? Se puede votar. Hasta ahora no se ha logrado eso de ser votado siendo extranjero, o sea, siendo naturalizado mexicano. Es un tema, pero bueno. Entonces, a pesar de esto, pues, no hay que olvidar, pues, que existe el riesgo de que estas limitaciones de los derechos a los extranjeros en la práctica, por cómo son interpretados, aplicados, por momentos políticos específicos, ¿no? Se conviertan en derechos inexistentes. Sucede en Europa, ¿no? Entonces, bueno. Otra cosa sobre el alcance, ¿no? De este proceso de generalización. Este proceso, ¿qué es eso? Un proceso, en cuanto a resultado por la lucha dialéctica por los derechos, responde a la lógica de la primacía de la autonomía de la voluntad, ¿no? Este autor que se leen así en los primeros cursos de derecho y todo, Rudolf von Jering, ¿no? En un libro que se llama La lucha por el derecho, o creo que es un capítulo del libro, y él sostiene que la lucha por los derechos, aunque en realidad la sitúa en el ámbito privado, ¿no? Pero dice, aparece ligada con una concepción voluntarista de los mismos, ¿no? Como algo que depende de la libre iniciativa individual. Entonces, pareciera, ¿no? Pensar que solo puede reivindicar sus derechos quien tiene en mayor o menor medida la posibilidad de autodeterminarse. No quiere decir que no es importante entonces la lucha de los derechos como vía de progreso, pero la historia demuestra que es un camino necesario, indispensable para avanzar en la universalización de los derechos, pero que la lucha tiene esta capacidad emancipadora y que tiene esta idea dialéctica, ¿no? Que además no da cuenta de su vertiente tutelar, protectora de los más débiles, de quienes no pueden reclamar derechos por sí, los derechos de los sin voz, ¿no? Hablé de Martha Nussbaum y ella, perdón, eh,
considera que los animales son, por ejemplo, derechos de los sin voz. No quiere decir que no sean titulares de derechos, quiere decir que no los pueden reclamar por sí mismos, ¿sí? Que es parte del proceso de generalización, ¿no? Que en resumen, la idea de generalización, de universalización de los derechos está incompleto. No puede dejar de estarlo mientras persista la lógica individualista, ¿no? Voluntarista, racionalista, que vincula la dignidad y los derechos a la autonomía. Lo cierto es que el individualismo sigue siendo la ideología dominante en nuestras sociedades, ¿no? Fundamentalmente en los países occidentales europeos, ¿no? Y Estados Unidos, pero tiene una tendencia a extenderse, ¿no? Junto con la primacía del mercado, o sorpresa, ¿no? Y a los países periféricos, ¿no? Con las tensiones que ello acarrea, sociedades que tienen tradiciones culturales que subrayan lo contrario, además, ¿no? Y aquí volvemos tenemos un comentario, participación o algo. Sí, Rodrigo Mendoza. Bueno, es pregunta para usted. También comentario. ¿Cuál es la forma de que deje de subsistir esta idea del individualismo? ¿O cuál es lo que usted piensa o qué se debería de hacer para que el pensamiento cambie radicalmente? Claro. Pues justamente la idea de persona como un concepto relacional, no como un ente abstracto, aislado del resto, ¿no? En la medida en que yo soy autónomo, yo soy persona, no. Yo soy persona en la medida en que estoy en relación con las y los otros, en la medida en que las y los otros me reconocen esa autonomía. Por eso digo que es una relación social, entonces la democracia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí podríamos pensarlo de una manera distinta. Ahora, esa es la propuesta universalista occidental. Hay otras propuestas, ¿no? Habrán escuchado ustedes al pluralismo jurídico, ¿no? Que tiene otra fundamentación lógica, ¿no? O sea, no hablan de la importancia de la persona como individuo, sino que tienen una dimensión comunitaria de la existencia humana y tienen una primacía de los deberes sobre los derechos. Es otra propuesta. Y entonces volvemos a entrar al conflicto de que la pretensión universalista, ¿no? Por más que la idea de universalismo en el sentido de alcanzar a la mayoría de las personas o a todas las personas a partir de criterios de que compartimos una fundamentación racional y un principio de dignidad que es inherente a todas y todos, ¿no? Nos concibe como individuos. Y hay propuestas y hay culturas, y por eso ahí está la importancia de la dimensión cultural, que tienen una primacía del entorno por encima del individuo. Y entonces conciben a la persona de otra forma, ¿no? Y ahí está la propuesta del pluralismo jurídico, ¿no? Sí. Bueno, ahí creo que pues es una visión antropocéntrica Sí, del ser, ¿no? Pues esa es una totalmente. perspectiva, pues podría decirse no constitucionalista. Lo que Sí, comentaban en otro diplomado, bueno, creo que en esta clase de este diplomado, pero con otro ponente, es que pues se tiene que buscar otro tipo de ideologías y una claro. ideología que está muy, muy avanzada, bueno, aunque es milenaria, es el budismo, ¿no? Así El es. budismo ve no solamente al individuo como el centro de todo, sino también el entorno en que lo rodea. Y, Efectivamente. y por ejemplo, actualmente la sociedad está construida pues, con base a la competencia de las empresas. El Ajá. sistema capitalista se Sí, interesa más por hacer crecer el mercado que por el sujeto, la persona como tal, a costo pues, de dañar la naturaleza, de dañar la sociedad y crear una distinción de clases, ¿no? Una inequidad pues, socialmente. sí, justamente así. Inclusive, en esta vertiente de la radicalización del liberal individualismo, hay quienes ponen de manifiesto el cambio registrado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta nuestros días, y que han dicho, esta idea de derechos humanos está elaborada principalmente en Occidente, pero como noción es el resultado de diversas tradiciones religiosas, filosóficas, políticas, surgidas, desarrolladas en Occidente, que han contribuido a articular la idea de derechos humanos, cristianismo, liberalismo, socialismo, con una orientación claramente voluntarista individualista, ¿no?
es necesario matizar, ¿no?, que uno de los componentes de esta tradición, el liberalismo económico, que es a lo que se refiere, que tienen una defensa del individuo como sujeto moral y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, eso porque estamos cuestionando, ¿no?, algunos de los fundamentos lógicos, ¿no? Entonces, el individualismo, ya para terminar, no ha cesado de consolidarse como una ideología hegemónica, inspiradora, ¿no?, de la concepción dominante de los derechos humanos, con consecuencias que no pueden ser sino negativas para su universalidad, porque el principio fundamental es de universalidad. En primer lugar, esta idea individualista, que como vemos presenta muchos conflictos con la idea de universalidad, favorece las marginaciones de los pobres, ¿no?, con los recortes del Estado social, los derechos de segunda generación, de los extranjeros, sobre todo si son pobres. Ya no pensemos, o sea, no estoy diciendo que no se deba pensar, pero todavía peor aún para las minorías sexuales, ¿no?, que se les invisibiliza completamente. Y esto se manifiesta con la indiferencia ante la miseria en los países periféricos, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Estoy haciendo crítico y al mismo tiempo pues uno termina por reproducir conceptos, ¿no? Porque dices periféricos y entonces estás hablando desde el centro, que es Europa supuestamente, en el centro del mundo. Pero bueno, los países menos desarrollados, digámoslo, ¿no? Cierre de fronteras, ¿no?, con políticas que limitan la inmigración, una estandarización de lo que son las personas, ¿no?, a partir de criterios xenófobos, racistas, homófobos, ¿no?, y también hacia los extranjeros pobres, ¿no?, que logran acceder a los países desarrollados, ¿no? Entonces, bueno, hay una exclusión, pues, de la titularidad de los derechos, ¿no? Y bueno, esta impronta voluntarista individualista de la concepción dominante de los derechos humanos resulta difícilmente admisible desde el punto de vista de las tradiciones culturales no occidentales. Justamente, como nos comentaba el compañero, ¿no?, en donde se subraya la importancia de las dimensiones comunitarias, de la existencia humana, de la primacía de los deberes, ¿no?, de la idea de la persona con relación a otras, ¿no? Entonces, inclusive desde los países no dominantes económicos, ¿no?, se percibe hasta qué punto el economicismo individualista es responsable de mantener un orden económico internacional injusto, ¿no? Y esto, pues bueno, nos dificulta el universalismo, porque volviendo, o para finalizar, pasar del individuo a la persona, ¿no? Para el universalismo abstracto, la dignidad reside en ciertas cualidades o propiedades del ser humano, ¿no? Racionalidad, libertad, que esto se identifica ideológicamente con el individualismo, ¿no? Autonomía, independencia, autosuficiencia, pero, insisto, ya lo había dicho, ¿no?, se consideran en abstracto, aisladamente, de manera separada. Y entonces cuando se lleva al extremo esta abstracción, conduce a la exclusión de la dignidad de los derechos de ciertas categorías de seres humanos, que no tienen una plena posesión de sus facultades intelectuales o quienes no se amoldan a un orden social predominante. Entonces, frente a esto, se trata de reconocer que la dignidad humana se manifiesta, está presente en todos y en cada ser humano en concreto. La dignidad es indivisible, no reside en ciertas características del ser humano aisladamente consideradas, sino el ser humano tal como tal en su unidad indivisible, ¿no? Y no habría, por tanto, seres humanos más dignos que otros, ni vidas más dignas que otras. Entonces, desde esa perspectiva, el sujeto de los derechos humanos sería el ser humano universalmente concreto, y la universalidad se asegura por nuestra común humanidad y dignidad. Este es el fundamento lógico y ontológico, ¿no? Esta no es una realidad abstracta, sino concreta, ¿no?, encarnada en cada ser humano. Y entonces, en atención a lo concreto, nos permite tener en cuenta la pluralidad de modos de manifestarse del ser humano, ¿no? ¿Sí? O sea, los seres humanos participamos de nuestra común humanidad a través de nuestra específica manera de ser, de las diferentes situaciones vitales. Somos seres humanos al ser mujeres, varones, homosexuales, transexuales, niños, niñas, trabajadores, desempleados, consumidores, ancianos, etcétera, ¿no? No hay un modelo pragmático del ser humano. Detrás de las distintas formas de exclusión se esconde ese prejuicio, ¿no? Para el androcentrismo, el antropocentrismo, el varón aparece como paradigma de lo humano, ¿no? El etnocentrismo ve, por ejemplo, al hombre blanco como paradigma. Y en la Edad Moderna, el paradigma va también generando sus propias exclusiones. Entonces,
la pluralidad como un complemento a la universalidad, ¿no? En atención a esta, a la pluralidad de los modos de manifestarse del ser humano, lleva a plantear la universalidad en y desde la diversidad, que esa es la auténtica universalidad, no la que se consigue mediante la definición ficticia, perdón, de un sujeto generalizado, con la que se disuelve la diferencia entre yo y el otro, ¿no? Entonces, cobra pleno sentido este proceso de especificación, de vincular a los seres humanos, no a la idea, perdón, a los derechos humanos, no a la idea de ser humano en abstracto, sino a situaciones vitales, a los modos diferentes de las esferas existenciales humanas, ¿no? A los diversos modos del ser humano. Y este es el principio lógico, entonces, que le da consistencia, que le da coherencia a la universalidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Además de los que ya hizo el compañero Jorge Rodrigo Mendoza. ¿Alguna cuestión que deseen añadir? Tenemos aquí algo en el chat. Ah, que sí es Japón, el otro de los G7. Bueno, ahí se incluye por razones de peso político-económico, ¿no? Pero básicamente cuando hablemos de Occidente, y hay libros, ¿no? La invención o la fantasía de Occidente, ¿no? La ilusión occidental de la naturaleza humana. Hay distintos que cuestionan esta abstracción también, que impone valores y todo, ¿no? Bueno, pues si no hubiera comentarios, preguntas, nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar de la lógica procesal con una idea distinta, ¿no? Una lógica distinta. Esta fue una lógica, como vieron, de carácter universalista, racional, que tiene sus problemas también a la hora de fundamentar los derechos y que entonces tendrían que ser vistos a la luz de una concepción de dignidad humana distinta al individualismo, y vemos cuáles eran como sus limitaciones, digamos, en cuanto a fundamento lógico y fundamento de ser y de hacer los derechos, ¿no? Con las exclusiones que vienen aparejadas a ello. Mañana les digo, vamos a ver una lógica secuencial que tiene otros componentes, pero yo les agradezco por su presencia y por su asistencia en esta que ya creo que es la tercera clase que tenemos, ¿no? Desde el día jueves. Entonces, bueno, no sé, desde el viernes. Entonces yo les agradezco por haberme aguantado ya tantas horas. Ya nada más nos quedan 2 el día de mañana, poquito menos. Entonces, pues bueno, hasta mañana y muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias. Bonita tarde a todos. Igualmente.